Bien, señores, en la clase anterior, con la ayuda de Manuel Valiente, veíamos esos dos grandes momentos en los que se perfecciona un contrato, que eran la oferta y la aceptación. En el semestre pasado, los que fueron mis alumnos, recordarán que yo les señalé que yo tenía mis reservas con respecto a la oferta al público como una declaración unilateral de voluntad. Y les dije que cuando llegáramos a este momento, pues iba a explicar las razones de por qué. Y es que cuando hablábamos de la oferta al público como una declaración unilateral de voluntad, pues bueno, la ley nos dice que el que ofrece algo queda ligado al cumplimiento. ¿Al cumplimiento de qué? Al cumplimiento de las condiciones, del plazo, del monto, es decir, todo lo que esté relacionado con la oferta que se hace. Pero yo decía, con la oferta, si bien es cierto, la persona queda obligada para que se pueda ejecutar esa obligación, tiene que haber una aceptación. Y entonces, cuando nosotros vemos los momentos de formación del consentimiento, vemos que primero hay una oferta y una aceptación. Don Federico Puig Peña señalaba puntualmente que cuando se habla de contrato, estamos hablando, decía él, de dos declaraciones de voluntad anteriormente divergentes, que son la oferta y la aceptación. Cuando una persona ofrece algo y la otra persona lo acepta, en ese momento nace a la vida jurídica el consentimiento. Y ese consentimiento pues va a crear instituciones. Entonces, yo siempre he creído que la oferta es parte del contrato, no es una declaración unilateral de voluntad bajo ese razonamiento. Sin embargo, en nuestro programa, pues nosotros vemos la oferta como una declaración unilateral de voluntad. Yo la expliqué en su momento, pero dejé la reserva para este momento. Entonces, si lo vemos bien, para que exista un consentimiento, tiene que haber una oferta y tiene que haber una aceptación. El momento de formación, la importancia que tiene saber en qué momento se forma el contrato, en qué momento nace el consentimiento. Manuel lo explicaba y señalaba que era precisamente por cuestiones procesales. Y es que cuando nosotros necesitamos demandar, necesitamos saber cuál es el momento de formación del consentimiento, porque recuérdense que nosotros tenemos también algo que se llama plazo, lo vimos en el semestre pasado, es decir, para plantear una demanda tenemos que hacerla dentro de un plazo, y para saber cuál es el plazo tenemos que establecer el momento en el que se formó el consentimiento, porque a partir de ese momento es que el plazo comienza a correr. Y entonces el plazo es necesario. Una demanda que se plantea fuera de plazo va a ser rechazada. O en el peor de los casos, la vamos a perder. Es decir, el abogado de la otra parte va a ser hábil, va a encontrar que estamos demandando fuera de plazo y por ahí nos va a atacar. Entonces, procesalmente es importante saber el momento de formación del consentimiento. Y por otro lado, establecer cuál es el lugar en donde se perfeccionó el contrato. Y entonces, si sabemos cuál es el lugar, entonces vamos a saber dónde demandar. Porque para demandar tenemos que establecer el lugar de formación del consentimiento. Si el consentimiento se formó en Quetzaltenango, por ejemplo, allá tenemos que ir a demandar, no podemos demandar aquí en Guatemala. Es decir, tenemos que demandar en el lugar donde
se perfeccionó el consentimiento. Entonces, para determinar ese momento de formación existen varias teorías. La primera de las teorías, que es la teoría de la declaración, esta teoría dice que el negocio, el consentimiento, el contrato, se perfecciona cuando las partes declaran su deseo de contratar. Durante mucho tiempo estuvo en boga hasta que alguien, pues analizando un poco mejor el tema, se da cuenta que la sola declaración de que se va a contratar no es suficiente. Es decir, uno puede estar de acuerdo, pero el problema más serio lo tenemos con el tema de las personas ausentes, porque entre presentes no hay ningún problema. Yo le ofrezco a alguien algo que está presente y en ese momento la otra persona me dice que sí. Y entonces ahí nació la vida jurídica, el contrato. Pero ¿qué sucede cuando las personas están ausentes? Entonces, entendíamos en la clase anterior que una persona está presente cuando puede negociar directamente. Por eso es que Manuel hablaba sobre los contratos celebrados por teléfono. Es decir, cuando se celebra un contrato por teléfono, aunque la otra persona esté a 500 kilómetros de distancia, decimos que el contrato es entre presentes, porque las personas están hablando directamente y pueden hacer cualquier tipo de ampliación, de declaración sobre el contrato. Se puede negociar. Y recuérdense que uno de los elementos del consentimiento es precisamente un acuerdo pleno de voluntades. Cuando estamos hablando de acuerdo pleno, estamos hablando de que ya la voluntad de las partes quedó clarísima y ya no hay pierde. Es decir, ya podemos celebrar el negocio sin ningún problema, porque las partes aceptaron tal cual lo que se está ofreciendo y se acepta de esa manera. Entonces, para que uno de los elementos, para que exista consentimiento, es precisamente ese acuerdo pleno. Y eso se puede lograr por teléfono, pero no se puede lograr cuando la persona no puede hablar con uno directamente, es decir, cuando la persona está ausente. Ahorita, en la clase, yo podría decir, bueno, ahorita estamos ausentes. ¿Por qué? Porque no nos podemos hablar directamente. Yo estoy dando la clase, ustedes la están escuchando, pero no pueden hablar conmigo. Vamos a estar presentes dentro de un ratito cuando vayamos a las preguntas y respuestas. Ahí ya vamos a interactuar. Ahí a ustedes me van a preguntar. Ahí yo les voy a contestar inmediatamente. Entonces diríamos, ahí estamos entre presentes, aunque sabemos que las clases las estamos dando en la distancia, pero la tecnología nos permite que nos podamos comunicar directamente. Entonces, en ese momento estamos presentes. Entonces, entendamos pues que las personas están presentes cuando se pueden comunicar directamente, cuando pueden hablar, cuando pueden negociar de manera directa, y están ausentes cuando no pueden hacer eso. Y ahí se va a requerir, qué sé yo, de cartas, de otro tipo de maneras de poder externar la voluntad. Y en las declaraciones de voluntad de esta forma, pues es complicado, porque si yo le hago un ofrecimiento a una persona que está en el Petén y no estamos hablando por teléfono, no nos estamos comunicando directamente, pues esa persona puede querer negociar conmigo y puede declarar que quiere negociar conmigo, pero yo no lo sé. Es decir, yo lo voy a saber hasta que llegue a mi conocimiento qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que la otra persona quiere. Mientras tanto, hay una declaración, pero no se sabe. Yo puedo declarar una oferta, pero si no llega a la persona indicada, si la persona indicada todavía no la conoce, con el solo hecho de que yo declare algo, no ha nacido a la vida jurídica ese contrato. Por eso es que yo les decía que la oferta es una declaración, pero mientras no sea aceptada,
no ha nacido a la vida jurídica. Y entonces, esta teoría pues quedó en desuso. Y aparece otra teoría un poquito más completa, que es la teoría de la emisión, del reenvío, del envío o remisión. Cuando estamos hablando del envío, ahí ya estamos hablando de otra cosa, porque ahí sí estamos diciendo que hubo una declaración y la otra persona acepta, pero la aceptación no se hace directamente, sino que tiene que llegar de otra forma. Hablaba yo del petén, bueno, ¿de qué forma me va a llegar a mí la aceptación? Pues alguien en un sobre cerrado me la va a mandar en alguna de las líneas que van al petén, por camioneta o o por avión, o de repente alguien viene en carro y me trae la aceptación en, en un documento. Entonces, todo esto gira alrededor de los plazos y no sabemos si va a venir la aceptación en tiempo o no va a llegar en tiempo. Está sujeta a la distancia, a las circunstancias, a que de repente Codeca no deja pasar los carros, ya no pueden pasar. Es decir, pueden ocurrir muchas cosas por las que esa forma de contestar tenga problemas. Entonces, la teoría del envío, pues no obstante que era un poquito mejor que la anterior, pues dejaba esos problemas, que luego vamos a ver en qué consisten esos problemas. Luego, pues se habla de una teoría que obviamente van mejorando. Esta teoría, que es la teoría de la recepción, dice que en el momento que nosotros recibimos la aceptación, en ese momento nace a la vida jurídica un contrato. Pero miren qué pasa si no puedo ver qué fue lo que me mandaron. Imagínense que me llega a mi oficina, me llega un sobre con la aceptación, pero junto con eso me llega un montón de cosas. Y yo ya voy apurado para ir a dar clases. Y entonces no las veo hasta el día siguiente. Pero como la aceptación no la conocí, pudiera ser que al llegar a dar la clase a la universidad o a donde yo llegue, viene alguien y me dice, mire usted, yo sé que está vendiendo su carro, ese carro que yo le ofrecí a otra persona y que no me ha contestado, según yo. Y me dice, mire, se lo compro. Bueno, se lo vendo, ¿verdad? Es decir, el plazo para que me entregaran la contestación, pues ya feneció y no, nunca conocí la contestación, nunca llegó a mis manos. Pero la contestación sí llegó. Lo que pasa es que yo no la pude leer. Estaba en el sobre, dentro de otro montón de correspondencia que llegó a mi oficina. Mi secretaria lo recibió, lo puso en mi escritorio, pero yo ya no pude leer nada de la correspondencia que me había llegado. Entonces, nunca me enteré que la otra parte había aceptado y vendo el carro. Bueno, eso va a tener consecuencias de derecho. Puedo ser demandado por incumplimiento, bueno, es decir, más adelante vamos a ver un montón de cuestiones. El artículo 1523 dice, cuando la oferta se haga a persona ausente, el contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la contestación de aquella dentro del plazo de la oferta. La oferta vencía el plazo a las 5 de la tarde. A las 4:30 fue que llegó la correspondencia a mi oficina, pero no la pude ver. Pero la contestación estaba en tiempo, estaba dentro del plazo y yo vendí el carro por otro lado. Entonces, el haber hecho eso me puede ocasionar serios problemas. Por eso es que en muchas legislaciones no se acepta como momento de formación del consentimiento la teoría de la recepción.
por ese tipo de situaciones. Y por último tenemos la teoría del conocimiento, que esa sí es la teoría más perfecta, es la que debía de prevalecer, porque es cuando uno ya tiene el conocimiento de que la otra persona aceptó el negocio. Sin embargo, fíjense que la segunda parte del artículo 1523 establece que si la oferta se hiciere sin fijación de plazo, el autor de ella quedará ligado durante el tiempo suficiente para que la contestación llegue a su conocimiento. Aquí hay varias cuestiones complicadas, subjetivas. La primera la encontramos cuando dice si se hiciere sin fijación de plazo. Es decir, si no se establece un plazo. El plazo va a ser propio de aquellas ofertas que se hacen a personas ausentes, porque cuando la persona está presente, pues ahí no es necesario el plazo. Ahí las obligaciones nacen inmediatamente, el contrato nace inmediatamente, es decir, yo le ofrezco a alguien que le vendo mi carro a una persona que está frente a mí, esa persona me dice, mire, se lo compro y ahí se acabó todo. Pero no es lo mismo que yo le diga a una persona, bueno, mire usted, no me conteste ahorita, tómese su tiempo, no le digo cuánto. Entonces, esta persona no le fijé plazo. Si le fijo plazo, de conformidad con el artículo 1523, se tendría que aplicar la teoría de la recepción. O sea, cuando yo reciba la respuesta, si fijé plazo. Pero si no fijé plazo, dice la ley, y ahí viene el otro presupuesto, subjetivo también, dice, si la oferta se hiciere sin fijación de plazo, el autor de ella quedará ligado durante el tiempo suficiente para que la contestación llegue a su conocimiento. Si no se fija plazo, señores, ¿cuál es el plazo suficiente? 1 hora, 10 horas, una semana, un mes, un año. Es decir, no podemos nosotros hablar de algo tan subjetivo como decir el tiempo suficiente. Bueno, sin embargo, sigue siendo la mejor teoría, la que debió de haberse acordado dentro del Código Civil, porque cuando recibimos la respuesta y sabemos lo que dice la respuesta, en ese momento es cuando deben hacer a la vida jurídica todo contrato. Y por eso es que yo digo, la teoría del conocimiento debía ser la teoría que debió de haber adoptado nuestro Código Civil y no dejarnos en ese gallo gallina de si tiene plazo la recepción y si no tiene plazo el conocimiento. Entonces, lamentablemente, nuestro código así lo reguló. Se recuerdan que yo les decía a ustedes que en nuestro derecho las cosas son como son, no como quisiéramos que fueran. Es decir, si la ley así lo dice, pues así tendrá que ser. Sin embargo, eso trae algunas consecuencias. ¿En dónde vemos nosotros las consecuencias? Precisamente en el tema del plazo. Cuando, cuando una persona ha respondido y la persona que ofertó no conoce de la aceptación y celebra ese negocio con otro, esa persona está incurriendo ya en responsabilidades, puede ser demandada por daños, por perjuicios, si los hubiere. Es decir, hay consecuencias jurídicas. Por eso es que procesalmente es importante establecer con claridad cuál es el momento de formación. Y aquí no hay claridad. Aquí la ley nos está diciendo que si hay plazo, se aplica la teoría de la recepción y si no hay plazo, se aplica la teoría del conocimiento. Pero todavía dice un plazo prudencial suficiente. ¿Cuál es ese plazo? Sí. Bueno, lamentablemente así está
así está redactada esa norma, pero nosotros debemos de entender entonces que de conformidad con nuestro derecho, las dos teorías que se aplican son la teoría de la recepción cuando la obligación, perdón, cuando la oferta tiene plazo, y la del conocimiento cuando eh, cuando el contrato, cuando la oferta que se hace, perdón, no señala plazo. Y entonces se tiene que esperar, dice la ley, un tiempo suficiente, que no sabemos cuánto es, pero que tiene que llegar a nuestro conocimiento. Entonces, estas son las teorías sobre el momento de formación del conocimiento. En las clases anteriores hablábamos sobre los elementos de la contratación y les decía yo a ustedes que hay elementos que son esenciales y que son comunes a todos los procesos. Eso quiere decir que no puede haber contratos que adolezcan de esos elementos esenciales. ¿Y cuáles son esos elementos esenciales? Decíamos que eran el consentimiento, la capacidad y el objeto. No en ese orden, ¿verdad? El orden creo que dice capacidad, objeto y consentimiento al final, pero bueno, eh, vimos ya uno de esos elementos esenciales comunes que es el consentimiento. Vimos ya el otro elemento esencial que es la capacidad. Nos quedaría ver el otro elemento, el otro elemento esencial, que son, vamos a ver, son capacidad, objeto y consentimiento. ¿Y cuál es el otro que yo dije? La causa. La causa la vamos a dejar todavía un poquito adelante porque tenemos una clase donde vamos a hablar especialmente sobre el tema de la causa. Pero en todo contrato tiene que haber una causa porque tiene que haber una razón por la cual las partes están celebrando un contrato. Vamos a ver alguna institución que está muy ligada a la causa, pero esa, por favor, la dejamos diferida para una próxima clase. Así que por el día de hoy, pues terminamos lo que es el consentimiento. Ya la capacidad la conocíamos, ya hemos hablado sobre ella desde Derecho Civil 1. En la clase anterior, pues todavía hablamos un poquito de la capacidad. El objeto es otra de las clases que tendremos que ver más adelante, pero adelantamos diciendo que el objeto tiene que ser lícito, tiene que ser posible. Pero más adelante vamos a ver que el objeto de los contratos no solo son cosas, sino que también hay servicios. Y entonces los servicios tienen que tienen que ser lícitos, tienen que ser posibles, las cosas tienen que ser lícitas, tienen que tener posibilidad jurídica también, pero hay una clase específicamente sobre eso. Entonces, con esto, pues dejamos en un 90%, digo yo, terminado lo que son los elementos esenciales comunes a todo contrato. Más adelante vamos a ver lo que son los elementos especiales, especialísimos y accidentales en cada una de las instituciones en donde nos vamos a ubicar. Pero adelantando, diríamos que elementos especiales son los elementos que vamos a encontrar en una clase determinada de contratos. Hay algunos contratos que vamos a ver más adelante, como lo son los contratos onerosos. Dentro de los contratos onerosos vamos a ver algunas características y vamos a ver que hay una norma que se refiere a ese tipo de contratos
que es el artículo 1576, que nos establece que todos los contratos que deban de inscribirse en cualquiera de los registros que hay en Guatemala. ¿Cuántos registros hay en Guatemala? Bueno, a mí bueno, la verdad es que ya no sé ni cuántos registros hay. En alguna ocasión me tocó asesorar una tesis. Me acuerdo que había 27 registros, pero eso hace ya un montón de años. Ya hasta se me olvidaron cuáles eran todos esos registros. Pero ahorita debe haber más probablemente, o hay menos, no lo sé. Pero todos cuando hablamos de registro, inmediatamente pensamos en el registro de la propiedad inmueble y pensamos en aquel edificio vetusto que está en la 9ª Avenida y 13 Calle. No es el único, o 14 Calle, no me acuerdo. No es el único registro que está. Hay un registro de armas, hay un registro de patentes, de marcas y de patentes, hay un registro de bienes que constituyen el patrimonio nacional, hay un registro de las personas, es decir, hay un montón de registros. Entonces el artículo 1576 dice que todos los contratos que se tienen que registrar, no dice los contratos de compraventa ni nada de eso, todos los contratos que por ley se tienen que registrar deben de otorgarse en escritura pública. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si no se otorgan en escritura pública? Bueno, la segunda parte del artículo 1576 dice que si no se otorgan en escritura pública, los contratos son válidos. O sea, no pierden validez. El problema es que no se van a poder inscribir en ningún registro. Si yo compro una casa, tengo que inscribirla en el registro de la propiedad, pero si no lo hago, bueno, perdón, pero para inscribirla en el registro de la propiedad, tengo que otorgar el contrato en escritura pública, porque lo que se registra en el registro de la propiedad son los testimonios de las escrituras públicas. Y si yo no llevo el testimonio de la escritura pública, no me van a registrar el bien. Pero eso no quiere decir que no se haya celebrado el contrato. El contrato se celebró. Lo único es que no se pudo inscribir. Entonces, eso es lo que en la doctrina se conoce como los contratos formales, los contratos que tienen que tener una forma específica. Y en este caso, la forma es otorgarse en escritura pública. Pero si no se otorga en escritura pública, el contrato de cualquier manera es válido. Entonces, ese requisito de otorgarse en escritura pública, todos los contratos que se deben registrar, es un elemento especial. No está en todos los contratos. ¿En qué contratos está? Está en los contratos que son onerosos. Y además agregaríamos que son traslativos de dominio y que se tienen que inscribir. Por eso es que la ley señala como un requisito formal que realmente es un requisito de prueba, porque recuérdense ustedes que el registro de la propiedad tiene fe pública. Entonces todo lo que está inscrito ahí, pues si pedimos una certificación del registro, pues esa certificación tiene una validez total porque el registro tiene fe pública. Pero los contratos, dice la ley, son válidos. Y luego hay otros contratos que son los contratos especialísimos. Esos van a estar solo en los contratos que la ley reputa como solemnes. En doctrina se llaman contratos rigurosamente solemnes. Esos, para que nazcan a la vida jurídica, tienen que otorgarse en escritura pública y a veces registrarse en otros registros, como el caso, lo vamos a ver más adelante, como el caso del mandato. El mandato tiene que otorgarse en escritura pública. Si no se otorga en escritura pública, no nace a la vida jurídica. Entonces, ese requisito especialísimo es
que debe de otorgarse en escritura pública, pero además el mandato debe inscribirse en el registro de poderes del archivo de protocolos del organismo judicial. Y a veces, dependiendo si es mercantil o es civil, debe de inscribirse, si es mercantil, en el registro mercantil, y si es civil, en gobernación. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero eso solamente está en los contratos que la ley reputa como solemnes. Manuel Valiente les dio ahí a ustedes en el esquema el listado que tiene la exposición de motivos de los contratos solemnes. Sin embargo, ahí hay uno que yo no estoy de acuerdo con ese, que lo vamos a platicar ya cuando entremos a los contratos. Ahí me recuerdo. Entonces, esos son los elementos especialísimos. Luego vamos a ver los elementos naturales. Los elementos naturales nacen con los contratos, son propios de la índole del contrato. En los contratos traslativos de dominio y traslativos de uso, hay un elemento que nace con ellos, que es el saneamiento, una institución que vamos a ver más adelante. Ese es un elemento natural, es un elemento que nace con ese tipo de contratos, nada más con ellos, nada más con ellos. Vamos a ver, hay algunos contratos que tienen un elemento que si no aparece en el contrato es nulo, como son los contratos traslativos de dominio, enajenables, como son la compraventa, la donación y la permuta. En esos contratos debe haber un elemento, hay dos elementos especiales ahí, dos elementos naturales, nacen con ellos, que son el precio y la cosa. Y cuando se vende algo, tiene que tener precio. Y tiene que haber un algo, es decir, tiene que haber una cosa. Entonces, en los contratos de compraventa, por ejemplo, vamos a hablar de precio. No así en los contratos de arrendamiento. Cuando hablamos de los contratos de arrendamiento, no hablamos de precio, ahí hablamos de renta. La renta es el elemento natural, es el elemento con el cual nace ese contrato que se conoce como contrato de arrendamiento. Lo vamos a ampliar también cuando lleguemos al contrato de arrendamiento. Y por último están los elementos accidentales. Esos son los elementos que pactan las partes. ¿Cuáles son esos elementos accidentales? Bueno, el plazo, las condiciones. Esos son elementos accidentales, esos las partes lo deciden. Esos no son esenciales, comunes a todos los contratos, no son naturales, no son especiales, mucho menos especialísimos. Es decir, eso lo señalan las partes. Los contratos son de cumplimiento instantáneo, es decir, los contratos de compraventa se celebran y se cumplen inmediatamente, pero las partes le pueden poner un plazo, las partes le pueden poner condiciones, pero si las partes no le ponen plazo ni le ponen condiciones, entonces el contrato se tiene que cumplir inmediatamente, inmediatamente. O sea, no, las partes no han señalado plazo, no han señalado condiciones. Por lo tanto, el contrato es de cumplimiento instantáneo. Entonces, los elementos accidentales los pactan las partes. Todos estos elementos que vimos, con excepción de los elementos especiales, como el de prueba o formal que señalábamos en el artículo 1576, una vez que existen, si no se cumple, anulan los contratos. Es decir, los contratos no nacen a la vida jurídica. Para que un contrato nazca a la vida jurídica, no le pueden faltar elementos esenciales, por eso son esenciales, porque no pueden faltar en ningún contrato, los que regula el artículo 1251. Si se trata de rigurosamente formales o especialísimos, si no se otorgan en escritura pública, no nacen a la vida jurídica. Los elementos
tienen que aparecer en los contratos para que nazcan a la vida jurídica. Les decía, como excepción 1576, ahí el elemento especial es otorgarlo en escritura pública. Si no se otorga en escritura pública, pues no nace a la vida jurídica, perdón, nace a la vida jurídica el contrato, pero no se puede inscribir. En el caso del saneamiento, ahí eso nos va a llevar a unos procesos que vamos a ver más adelante, en donde la persona que adquiere, pues nos puede deducir responsabilidades por no sanear, pero ahí no hay nulidad del contrato. En los demás sí, en un contrato de compraventa que no tenga precio, ese contrato es nulo. Si no tiene objeto lícito y posible, pues también es nulo. Entonces, con esto, señores, yo creo que pues ya entendimos perfectamente lo que es el consentimiento como uno de los elementos esenciales comunes de todo contrato. Espero que ya traíamos del primer curso de Derecho Civil la capacidad. El objeto, pues lo explicaré en una próxima clase, igual que, igual que la causa. Eh, en la próxima clase, pues ya vamos a entrar a otro de los requisitos que contempla el consentimiento, que es que los contratos no tengan vicios. Vamos a hablar entonces de lo que son los vicios del consentimiento. Así que preparémonos para la otra clase. Esta clase la hice cortita para que podamos resolver las dudas que creo que ustedes van a tener de la clase anterior, que no fue posible que lo hiciéramos. Entonces, nos vemos en unos 2 minutitos.